La nacionalidad agrupa a los hombres, la comprensión los une. José Naroski. Hola, en este video vamos a hablar un poco acerca de la evolución histórica que ha tenido la nacionalidad desde la época prehispánica hasta la actual Constitución de 1917. Hablar de una nacionalidad dentro de los pueblos indígenas de la época prehispánica resulta bastante complejo. Primero porque los diferentes pueblos que vivieron en México existieron en espacios tanto cronológicos como culturales diferentes, por lo cual se imposibilita la correcta captura de información, además de que la poca información que tienen respecto a estatutos legales se limita a códices, los cuales también se van a limitar a una interpretación de lo que quieren decir, por lo cual es completamente difícil entender si ellos mencionaban una nacionalidad o no dentro de esos códices. Además de que sean muralistas, tal vez no les importaba tener una nacionalidad, sino lo que a ellos les importaba era defender los ideales de determinado pueblo al que ellos pertenecían. Durante la época de la colonia se presentaron diversas problemáticas militares que fueron afectando desde lo económico hasta lo político. Una de esas afectaciones políticas fue que a los nacidos en tierras mexicanas se les quitó su nacionalidad, ya que los españoles decían, en primera, que no pueden tener nacionalidad porque en México no existía, y en segunda, porque ellos no los reconocían como connacionales, a pesar de haber nacido en tierras de extensión de la corona española. Fue así hasta que en la Constitución de Cádiz de 1812 se dijo que los mexicanos nacidos de padres españolas o nacidos en esas tierras podían obtener la nacionalidad española si ellos querían. Un antecedente importante para hablar de lo que es la nacionalidad en México ocurre con el Edicto de Hidalgo, pues dentro del mismo, Miguel Hidalgo y Costilla menciona que todas las personas nacidas en tierras mexicanas van a ser pobladores de la América Mexicana y nos pide que nos unamos en fuerza para exigir una de las prerrogativas que se nos negaban, que era que los mexicanos pudieran ser gobernados por mexicanos, ya que nos gobernaban españoles, y a él le causaba mucha curiosidad que por qué en Italia los gobernaban italianos, que por qué en Francia gobernaban franceses, y en América era el único lugar donde no los gobernaban los nativos, por lo cual pedía que tuviéramos que ser gobernados por mexicanos y por eso nos daba el mote de pobladores de la América Mexicana. Dentro de los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, la figura de nacionalidad se mantiene tal cual. Pero ahora lo que aparece por primera vez es el ius obtandi, pues hace una mención de que los ciudadanos extranjeros pueden optar por obtener la naturalización por medio de una carta que debían de mandar a la Suprema Junta, quien en conjunto con el ayuntamiento la iban a analizar para saber si otorgaban la naturalización o no. Dicha naturalización se vio muy condicionada, pues por lo general solamente se le otorgaba a los patricios, mismos que no iban a tener los mismos privilegios que en Europa o del país del que vinieran. Dentro de la constitución de Apatzingán vamos a encontrar una mezcla de lo que era el Edicto de Hidalgo y lo que se menciona en los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, pues se va a tomar las palabras que se decían de que éramos pobladores de la América Mexicana y también se va a mencionar un ius obtandi. Es decir, no hubo muchos cambios, simplemente se tomaron ambas figuras y se aplicaron dentro de la Constitución. Dentro del plan de Iguala no encontramos grandes modificaciones, simplemente vamos a encontrar la adición del ius domicili, pues ahora se mencionaba que todas las personas que vivieran dentro del territorio nacional, fueran europeos, africanos, asiáticos o de cualquier parte del mundo, iban a contar con la nacionalidad mexicana. Esta propuesta fue muy aceptada debido a que Iturbide lo que buscaba como tal era la unión entre los pueblos y lo lograba, pues hacía una unión entre todos aceptándolos como mexicanos si es que ellos vivían dentro de estas tierras. Con los tratados de Córdoba hay un movimiento muy importante que tenemos que tomar en cuenta y fue que en ese entonces España se encontraba por problemáticas políticas muy grandes, por lo cual Iturbide aprovechó eso y le hizo una petición al último virrey que vino a México, quien era Juan de O'Donoghue. ¿Qué fue lo que le pidió Iturbide? Bueno, le dijo, ¿sabes qué? Quiero que me des la autonomía a las tierras de la Nueva España para conocernos como México. ¿Qué fue lo que originó? Que al tener la autonomía al fin podíamos usar la connotación de ciudadanos mexicanos. Es decir, es la primera vez que nosotros encontramos en un documento legal la palabra como mexicanos.
misma que iban a usar todos los nacidos en estas tierras y los españoles, siempre y cuando hayan vivido aquí y deseen tener dicha nacionalidad. Dentro de la ley de 1828 encontramos por primera vez reglas para obtener la naturalización, destacando las siguientes. Primero, si tú querías tener la naturalización, debías de haber vivido mínimo 2 años en tierras mexicanas. 2. Debías de profesar la religión católica, románica o apostólica. 3. Debías de contar con un giro industrial o una renta con la cual podías subsistir. Y 4. Debías de renunciar a todos los derechos políticos que podías obtener de tu antiguo país, destacando los títulos nobiliarios. 8 años después, en las leyes constitucionales de 1836, vamos a encontrar por primera vez requisitos más específicos para lo que es la nacionalidad, destacando los siguientes. Número 1. Son nacionales mexicanos los nacidos en estas tierras y cuyos padres también sean mexicanos. 2. Los nacidos en el extranjero, pero que sus padres sean mexicanos. 3. Los nacidos fuera, pero cuyos padres tengan la naturalización como tal de mexicanos. 4. Los nacidos en estas tierras, aunque tengan padres extranjeros. 5. Los no nacidos en estas tierras, pero que se encontraban cuando fue declarada la independencia de México, pudiendo optar por obtener la nacionalidad mexicana. 6. Los no nacidos en estas tierras, pero que fueron introducidos al país. Dentro del proyecto de reforma de 1840 vamos a encontrar ahora una nueva cosa, que es que pueden optar por obtener la nacionalidad mexicana todos aquellos que hayan vivido en territorio mexicano y que ahora ya no forma parte de México. ¿Qué territorios eran? Bueno, aquellos territorios de Centroamérica que obtuvieron su independencia, o por ejemplo Texas, que antes era parte de México y que ahora ya no se encuentra. Por lo cual, si ellos nacían en esos territorios, podían optar por obtener la nacionalidad mexicana. En los proyectos constitucionales de 1842 vamos a encontrar dos proyectos importantes. El primero de ellos hace mención de que van a ser mexicanos los no nacidos en estas tierras pero que se encuentren residiendo aquí. También van a ser mexicanos los nacidos en estas tierras pero que sus papás sean extranjeros y no hayan renunciado a la nacionalidad con respecto a sus hijos. Es decir, no hayan manifestado que querían que sus hijos conservaran la nacionalidad que ellos tenían. 3. Hace mención de que quienes adquieran bienes raíces o se casen con una mexicana van a ser mexicanos también, aunque aquí puede haber una cuestión que se puede hablar de una binacionalidad, puesto que no se les pedía que renunciaran a la nacionalidad que otrora tenían. Y bueno, el segundo proyecto era un poco más sencillo, pues solamente decía que iban a ser mexicanos, 1, los nacidos aquí, y 2, los nacidos fuera, pero que sus papás fueran mexicanos. Dentro de las bases orgánicas de 1843 vamos a encontrar por primera vez una diferencia como tal entre los mexicanos, los extranjeros, los ciudadanos mexicanos y los mexicanos por nacimiento solamente. Enfocado un poco más a la actualidad, simplemente va a ser como que una mención para saber qué cargos podían obtener los mexicanos, cuáles eran las prerrogativas que solamente podíamos obtener los mexicanos y que no podían gozar los extranjeros o los naturalizados. Dentro de las mismas bases, se hace mención de que son mexicanos los nacidos en cualquier parte de la República y de padres mexicanos. También todos aquellos avecindados en estas tierras y que fueran, por ejemplo, de Centroamérica, porque antes el territorio mexicano contaba con ciertas partes de lo que ahora es Centroamérica. Y bueno, también iban a ser mexicanos todos aquellos extranjeros, pero que se hayan naturalizado. En la ley de 1854 encontramos una baraja más amplia de lo que va a ser la nacionalidad mexicana. Obviamente siempre se va a mencionar que son mexicanos los nacidos en estas tierras y de padres mexicanos, junto con los no nacidos en estas tierras pero cuyos papás se hacen mexicanos. Las nuevas modalidades que encontramos son las siguientes. Ellas es que van a ser mexicanos los nacidos en el extranjero, pero que sus papás se encuentren al servicio de estas tierras. También los que hayan nacido de madre que se ha quedado soltera o que quedó viuda y que no hayan pedido la nacionalidad, por lo cual estos al llegar a los 18 años pueden pedir la nacionalidad mexicana. A su vez, también se mencionará que los mexicanos que hayan perdido la nacionalidad la pueden obtener de vuelta tal cual lo hacen los extranjeros cuando se quieren naturalizar.
Y por último se habla de un ius domicili, pues se menciona que si tú eres extranjero, pero que has permanecido viviendo muchos años en estas tierras, puedes obtener la nacionalidad mexicana. 3 años después, con la Constitución de 1857, se pusieron a discusión las modalidades que mencioné anteriormente y se resumieron, o mejor dicho, se modificaron para quedar solamente de la siguiente manera. Uno, la que sí no se toca es que son mexicanos los nacidos en estas tierras o en el extranjero, pero cuyos padres sean mexicanos. Bien, van a ser mexicanos dos extranjeros naturalizados. Los extranjeros que adquieran bienes raíces o tengan hijos en estas tierras. Y como tal se hace una mención de que se eliminaron las causas por las cuales se pudiera perder la nacionalidad mexicana. Y bueno, así fueron evolucionando las cosas hasta llegar a la Constitución de 1917, que es la que perdura en la actualidad, donde nos encontramos que, bueno, son mexicanos, los nacidos en esas tierras, los nacidos en el extranjero y cuyos padres sean mexicanos. Y esta es una nueva modalidad que se agrega, que es que también van a ser mexicanos todos aquellos que nazcan ya sea en embarcaciones o en aeronaves que cuenten con banderas mexicanas. Y bueno, ¿qué podemos concluir de esto? En la historia mexicana la nacionalidad ha ido desde lo más básico hasta lo general, especificando reglas específicas para saber cuándo adquirirla y cuándo no. Además de que podríamos decir que hay ciertas facilidades para que los extranjeros puedan adquirir esta nacionalidad, la cual pues tiene con una serie de prerrogativas muy importantes que van a diferenciarnos con respecto a otros países de este planeta Tierra.